Bueno, y ahora voy a mencionar el tema de las llaves. Para sanar una casa, verdaderamente sanarla, se necesitan llaves. Así como si tú quieres comprar una vivienda, alguien tiene que ir a abrirte la vivienda y darte el permiso para que la compres. Así que incluso físicamente se necesita que alguien vaya con un juego de llaves y abra ese edificio o esa casa. En el plano espiritual sucede exactamente lo mismo. Es decir, se necesitan permisos especiales para sanar casas. Y además, en el plano espiritual, esto significa que se necesitan determinadas ayudas de entidades espirituales y fuerzas sagradas que tienen que ver con abrir puertas o cerrarlas, con cruzar espacios o umbrales y a menudo también con cuestiones asociadas con las encrucijadas, porque todo esto está muy relacionado. Las encrucijadas, de hecho, siempre están presentes, ellas y sus guardianes, cuando hay una disyuntiva en la que se baraja la posibilidad de sanar una casa o no. Esto es aplicable tanto para edificios que se quieran sanar en un plano físico, porque como ya he dicho, se necesita que alguien físicamente te dé el permiso y te dé las llaves y bueno, como en un plano energético espiritual, para sanar una casa, digamos una casa física, pero en su vertiente espiritual. Esto es necesario, pero también es necesario para sanar lo que es la casa entendida como la estructura ancestral asociada con una persona y a su vez con su linaje. Este sentido primitivo, arcaico, tradicional, tribal, bíblico incluso, de la palabra casa, cuando se mencionaba, qué sé yo, la casa de David, no se referían a una casita, se referían a la familia, la casa de tal, la casa de cual. O sea, este sentido antiguo que además está todavía presente en la memoria, por ejemplo, de los pueblos de las zonas rurales, todavía en algunos sitios se menciona a veces la casa tal, la casa cual, y se refiere tanto al edificio físico donde normalmente se arraiga o se vincula una familia ancestral como, bueno, a esta memoria antigua de linaje, ¿no? De familia que viene asociada, pues con una serie de características, con un nombre, etcétera. Aunque en este último significado pues se ha ido perdiendo bastante, pero todavía está ahí y está en nuestra memoria ancestral. Yo, de hecho, a mí, bueno, esto lo he ido aprendiendo con la experiencia, como ya, bueno, digo tantas veces en este canal, pero en este caso, pues lo vengo viviendo, lo tengo muy fresco esto de la sanación de la casa, entendida en un sentido de linaje y de casa ancestral, no física, sino estructura, digamos, de mis ancestros, heredada, ¿no? Y que va pasando de generación en generación. Pues esto lo he vivido mucho en estos últimos años. Me he encontrado pues con muchos sueños y muchas señales, contenidos y cosas que me han llegado acerca de esto. Y pues ha sido todo un aprendizaje para mí, sorprendente en el sentido de que yo no estaba prepensando en algo así y ha surgido en relación con el trabajo físico y energético que yo vengo realizando con mi vivienda física, o sea, la casa donde vivo normalmente, y con una de las casas, bueno, la casa donde viven habitualmente mis padres y, bueno, cuestiones de mi familia, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy curioso y todo, pues, un aprendizaje revelador ver que conforme yo iba desarrollando, pues, toda una trayectoria, todo un proceso que viene durando 6 años ahora mismo, 6 años que tiene que ver con sanar mi casa física y tratar de hacer lo posible para rescatarla, redimirla y comprar, digamos, comprarla o poderla, o sea, poderla restaurar como espacio, ¿no?
Pues mientras yo hacía este trabajo, que no ha terminado, ni muchísimo menos, esto son palabras mayores, está claro, porque todo lo que es, en fin, solucionar temas de casas, por pequeñas que sean, siempre es muy largo, o puede ser muy largo. Bueno, pues mientras yo hacía esto, se me ha ido desplegando todo lo otro y he ido entendiendo que cada vez que uno dice quiero sanar mi casa o quiero reparar mi casa, en el mundo de la energía se tocan a veces teclas que no son exactamente las que uno pensaba. Que, oye, que a veces no está mal, ¿eh? O sea, en esta serie ya he explicado que a veces hay que delimitar el lenguaje y no ponerse en más batallas o más procesos del que uno puede manejar, pero a veces es lo que tiene que ser. En mi caso yo no lamento nada porque es lo que tiene que ser. Es decir, son cosas que van alineadas con mi camino y que es lo que tiene que ser. Entonces, bueno, yo en este sentido estoy en paz con este proceso, aunque está siendo realmente una guerra. O sea, pues porque claro, cada vez que alguien intenta sanar cualquier cosa que tenga que ver con casas ancestrales, sea su linaje materno, su linaje paterno, la rama de los ancestros no sé cuántos o lo que sea, o simplemente una pequeña casita en un pueblo perdido, es igual. Cada vez que uno quiere sanar algo espiritualmente, siempre se levanta polvareda, pues como cuando quieres reparar una casa y se levanta polvareda en el plano físico, y muchas veces también se levanta oposición. Depende, claro, depende del caso. Depende del caso porque hay familias, hay linajes ancestrales y clanes y ancestros y no sé qué, bueno, que no han hecho cosas que levanten mucha oposición en determinados planos, entonces tienes un poco de oposición, porque siempre la vas a tener, eso también hay que decirlo, siempre la vas a tener. Cualquier cosa que hagas en este mundo, aunque sea suspirar, siempre le va a molestar a alguien, porque así somos, de variaditos y de, en fin, de, bueno, somos así, la humanidad es así. Entonces, bueno, siempre va a haber oposición, pero bueno, pues hay grados y grados de oposición y claro, pues es como sucede como en el plano físico y en el plano social. Hay determinadas cosas o determinados trabajos o actividades o facetas de la vida que levantan pues mucha controversia o que pues por su naturaleza pues siempre van a tener problemas. Pongamos, por ejemplo, el caso de alguien que descienda de un linaje de jueces, por ejemplo. O sea, una familia muy ligada a las cuestiones judiciales y que hubiera vivido pues una serie de problemas traumáticos hace un siglo o dos y que pues esto hubiera dejado una marca en los ancestros y toda la cuestión de una vocación que se venía heredando en relación a las leyes pues se haya distorsionado, medio perdido y que de repente aparece un descendiente que dice, ay, yo quiero recuperar esto y tal. Bueno, pues va a tener mucha oposición en el plano energético y espiritual porque se va a topar con todo el problema que vivieron esos antepasados y claro, el ejercicio de las leyes, la cuestión de lo judicial, siempre es controvertido. No estamos hablando de una cosa fácil, entre comillas. No es como, no sé, hay otros oficios, qué sé yo, ser panadero. Puedes venir de un linaje que pues era experto y especialista en dar de comer a la gente pan maravilloso y delicioso. Bueno, no te diré que no vayas a tener oposición, porque si ese linaje sufrió una serie de cosas y eso se interrumpió y tal, bueno, pues algún problema habría. Pero vamos a ver, que tú abres una panadería en cualquier ciudad o pueblo del mundo y no te van a venir a tirar piedras en general, te van a venir a comprar pan porque interesa. Solo tendrás problemas, qué sé yo, si justo en ese lugar, al lado de donde has puesto la panadería, pues hay otra que se siente, oye, que en competencia, ¿no? Pero vamos, que es que, en fin, que es decir, que normalmente hacer pan y venderlo no es controvertido, no genera pues todo esto de, bueno, que puede generar las cuestiones judiciales o policiales o de otras cosas, investigadores, por ejemplo, gente que se ha dedicado al estudio, la investigación de determinados campos del saber. Y bueno, pues ya sabemos que ha habido épocas que por decir
que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, te podían enviar a la hoguera. Es decir, que ojo al dato. Bueno, en fin, no me quiero extender con la cuestión de las oposiciones, o sea, de lo que se opone a el levantamiento, la sanación de una casa, entendida como todo la estructura, el linaje ancestral, pero bueno, sí que había que mencionarlo y hay que mencionarlo también, pues ¿por qué? Porque en cuestión de las llaves, por supuesto que se necesita ayuda espiritual, es decir, entidades que vengan del mundo sagrado de la ayuda y que sean especialistas en abrir y cerrar las puertas necesarias para que ciertas cosas se desbloqueen y se pueda acceder a las claves necesarias, y claves siempre tiene que ver con información, para que los descendientes o la generación actual pueda sanar eso y recuperar lo que sea de Dios que se haya de recuperar. Bueno, estoy diciendo muchas cosas concentradas en poco tiempo y me consta que hay muy poca gente que tenga estos conceptos frescos y en mente, porque generalmente de esto no se habla en ninguna parte. O por lo menos yo no me he encontrado ningún libro publicado sobre estas cosas. Vamos, que ojalá me hubiera encontrado con el manual de instrucciones. Pero no, para variar, estoy hablando de las cosas que me hubiera ayudado a encontrar cuando viví una serie de cosas en mi camino espiritual y he tenido que irme abriendo camino a golpetazo de cabeza. En plan, bueno, a machetazo, pues como estos de la selva, ¿no? O sea, con un machetito, a la venga, yo solita allí, bueno, en fin, con ayuda de mis guías, por supuesto. Pero bueno, yo menciono esto pues para ir abriendo conciencia y porque me consta que, como siempre, yo no soy la única. Es decir, puedo ser parte de una minoría, ¿vale? Pero Dios, o sea, la naturaleza, jamás crea un ejemplar único de nada. En la naturaleza todo va a puñados, que yo digo. Sí, a veces una planta es rara, poco común en un paisaje. Hay flores de estas exóticas que salen a veces hasta en los cuentos de hadas, que dices, uy, Dios mío, qué raro es encontrar una. Pero igualmente es una planta o una flor que forma parte de una especie y siempre va a haber más a lo largo del paisaje o a lo largo de los diferentes lugares, ¿no? Porque a lo mejor en ese paisaje pues salen dos, pero qué sé yo, unos kilómetros más allá o, en fin, pues va a haber otra, ¿no? Porque eso, porque estamos hablando de especies y las almas y las personas somos igual. Tenemos a veces un sentimiento de ser únicos en nuestra especie, pero nunca es verdad. Siempre hay más. Lo que pasa que sí es verdad que a veces, pues, te encuentras medio solo porque no coincides en el mismo punto del espacio-tiempo con otros de tu especie, o porque estamos a veces despistados y no sabemos bien lo que somos. Mucha gente que está siendo lo que no es, bueno, en fin. Pero vamos, que hay más personas seguro trabajando en estas cosas o tratando de despejar cuestiones ancestrales y que espero que les sirva esta información que estoy brindando, estas reflexiones, estas enseñanzas que a mí pues me ha costado lo mío llegar a esclarecer y llegar a más o menos tener ordenadas en la mente. Entonces, no siempre que alguien vive en una casa con problemas se va a encontrar con la cuestión de la casa ancestral, es decir, de la estructura ancestral del linaje o de clan familiar que también necesita ser reparada o que hay que reparar. No siempre, a veces tú vives en una casa y, oye, pues tienes problemas en tu casa energéticos o espirituales o lo que sea y son, digamos, de menor calado, no requieren tanto proceso ni tanta arqueología energética, por así decirlo. No hace falta. O sea, no estoy queriendo decir que siempre sí o sí esto sea así, pero te puede pasar que en determinado momento, sobre todo a partir de determinada edad, y sobre todo en el caso de las mujeres, te sientes y digas, bueno, llevo un tiempo viviendo en esta casa, me siento muy apegada a ella, o bien, o sea, apegada en el buen sentido de la palabra, unida, ¿no? O sea, como bien, y tiene una serie de cosas que me gustaría reparar o que me gustaría hacer algo aquí más sólido y me gustaría desarrollar una actividad que además sirviera a otras personas.
Y ahí ya la cosa se va poniendo más seria, porque ya estamos hablando de hacer obras, entre comillas, en profundidad. Es decir, tú ya estás queriendo reparar tu casa para que sirva, por ejemplo, para proyectos espirituales, para acoger a otras personas. Hay quien quiere reparar su casa para, pues eso, atender, hacer terapias o dar charlas o dedicarla a algún tipo de estudio asociado con lo espiritual o con lo religioso. Hay quien quiere, bueno, hay personas, sobre todo, insisto, a partir de determinada edad, a partir de los 50, que es cuando, bueno, cierta madurez se alcanza más o menos, o cuando ya tienes una perspectiva de decir, bueno, ¿qué hago con lo que me queda de vida y tal? Que este pensamiento se llega a producir. El deseo de asentarse, pero asentarse desplegando pues una actividad alrededor de la casa que se quiere, la casa que se ama o la casa que es familiar. Lo que pasa es que se desea pues destinarla a algo más que simplemente que, oye, que yo vivo aquí y que esta es mi casa. Hay un deseo de expansión y de dar al mundo algo desde esa casa, ya sea pues eso, atendiendo a gente que para hacer terapias o facilitando una parte de la casa para que vayan personas allí, o sea, pues hay quien tiene una casa bonita o hermosa o que le gusta, o una casa en el campo, o una casa en la ciudad o no sé qué, y dice, bueno, pues voy a permitir que vengan aquí pues determinadas personas pues a dar sus cursos, a dar sus charlas, etcétera. Bueno, entonces cuando uno quiere hacer estas cosas es que las cosas, o sea, la energía va a responder de un modo más profundo. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de afectar a otras personas y estamos hablando de querer destinar la casa a un servicio, por así decirlo, un servicio espiritual. Y ahí se movilizan, es que sí o sí se movilizan ya entidades del plano espiritual. Es decir, se movilizan los guías de cada cual, se movilizan incluso los guías de personas que en el futuro puedan verse afectadas o beneficiadas por lo que se haga en esa casa. Bueno, si el proyecto que se está pensando hacer o lo que sea que esa persona está deseando hacer, pues toca de pleno además con cuestiones tipo rezar, en fin, tener muy presente a Dios, bueno, pues van a estar implicados ángeles, seguro, les llames así o asá, espíritus de determinadas condiciones que tienen que ver con el servicio divino y la intermediación, la facilitación de apertura, ¿no?, de cosas y de canales y de caminos entre esta esfera o dimensión y otras que tienen que ver pues ya con mover más cosas, ¿no? Entonces esto es así. Pero pues claro, cuando uno desea hacer estas cosas y se empieza a mover la energía de estas maneras, pues con más razón esto no se puede mover, no se puede facilitar y no se puede desatascar si no te dan llaves. Es decir, se necesitan permisos espirituales para hacer esto. Es como en el plano físico, en el plano social. Tú quieres abrir un centro de no sé qué, quieres abrir un centro de salud, un centro de medicina, un centro de estudio. Bueno, pues si quieres que sea legal, reconocido, etcétera, que el ayuntamiento te lo apruebe o que tú tienes que sacarte tus permisos y tienes que, pues bueno, tienes que darlo a conocer, tienes que ponerle un nombre o lo que sea. Bueno, en fin, tiene que ser algo que tenga un sentido. Claro, eso ya puede parecer que yo estoy hablando ya de proyectos y cosas pues como muy, muy sólidas, en plan algo como muy formal, ¿no? Bueno, en el plano físico puede que no sea así, pero siempre que en el plano espiritual ven que alguien quiere hacer, aunque solo sea una sala de masajes, qué sé yo, con Reiki, no sé qué, siempre que ven que alguien quiere afectar, digamos, en la energía, que quieres hacer oración, que quieres hacer meditaciones, que, bueno, siempre se va a hacer como una indagación en el plano espiritual y si algo de veras quiere hacerse bien,
y de veras tiene que, o sea, la persona que lo hace quiere que sea realmente de espiritualidad clara y conectado a lo divino, ha de saber que se necesitan permisos. Entonces, ¿cómo se sacan los permisos? Es que la cosa va al revés. Bueno, hasta donde yo sé, no es que uno tenga que decidir esto, es que normalmente a uno le llaman para que haga esto. Y ese es el permiso. ¿Me explico? No, no sé si me explico porque esto es un poco novedoso. Lo estoy comparando con los permisos que uno a veces tiene que sacarse pues para poder abrir, qué sé yo, una sala de terapias en el plano físico, pero en realidad no es lo mismo porque en este plano tú simplemente tienes ganas de hacer algo y no te planteas nada más. Pero en el plano espiritual lo que miran es, ¿y a esta persona que le ha dado permiso para intentar hacer algo así? ¿Quién ha llamado a esta persona? A ver, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién le ha puesto la idea en la cabeza? Porque si esa persona está haciendo eso por una llamada o vocación, como dirían en el plano religioso, si esto ha sido fruto de una llamada que se le ha realizado, porque Dios ha puesto en esa alma esa inspiración y normalmente lo hace a través de algún ser sagrado, de alguno de sus guías, alguien, una energía espiritual ha de algún modo marcado o impreso en esa alma ese llamado, ese deseo. Bueno, si existe una llamada, y esto viene, digamos, desde órdenes de arriba, porque Dios está diciendo, quiero que en esta ciudad se haga tal y cual cosa. Y entonces empieza a buscar las almas que podrían hacer eso en esa ciudad. Y entonces resulta que tú eres una de esas almas y te llega esa llamada. Si eres consciente de que estás sintiendo una llamada, si eres consciente incluso de quién, a través de quién te llega esta llamada, pongamos, pues, qué sé yo, como aquel monje que empezó a soñar, dice la leyenda, porque es una leyenda, ¿no? Pero aquel monje de la Edad Media remota que empezó a soñar que el ángel Miguel le decía, oye, que tiene que haber un templo en tal sitio, en el Mont Saint-Michel, lo que hoy llaman Mont Saint-Michel. Bueno, pues es por poner un ejemplo mítico que la gente pueda ver y entender un poco el ejemplo. Porque no estoy queriendo decir ni que me crea ni que no me crea la leyenda y no quiero entrar en cuestiones religiosas de que si esto está bien, de que si esto está mal. Lo que quiero decir es que ese monje, pongamos por caso, empieza a tener sueños recurrentes y repetidos con el ángel Miguel. Dice la leyenda que el ángel Miguel le llegó a poner un dedo en la frente, agujerearle la frente y meterle los planos del dichoso templo para que lo hiciera de una vez porque es que el monje no se lo podía creer. Que al final le metió los planos en la cabeza y ya está, no hubo más remedio que hacer el templo. Y bueno, pues hoy el Mont Saint-Michel es mundialmente conocido por su particularidad. Bueno, entonces ese lugar ha sido un referente pues, para mucha gente durante X tiempo, bueno, en fin, todo esto. Bueno, en este caso, por poner este ejemplo, claro que es un ejemplo muy extremo y muy peliculero, pero digamos, el llamado de Miguel diciendo hay que hacer esto es ya el permiso. ¿Me explico? Y así funcionan las cosas con determinados proyectos y emprendimientos espirituales. Cuando es uno que dice, no, es que yo quiero hacer esto, y quiero, bueno, pues a veces lo siento, pero no vas a tener el permiso. Puedes empeñarte, pero si sale simplemente de tu yo y nadie te ha llamado a hacer eso, en el plano espiritual van a mirar y van a decir, pero si no tiene los permisos, y van a pasar de tu cara. O bueno, que lo estoy diciendo así a lo bruto, pero sí, van a pasar de tu cara, es decir, no se te van a abrir determinados caminos porque no se te va a reconocer. O sea, no se te va a reconocer como persona autorizada. Que tú luego, pues aquí abajo, pues estés haciendo tales y cuales cosas. Bueno, pues sí, hay un montón de gente haciendo tales y cuales cosas sin estar autorizados desde arriba. Esta es la realidad. Entonces, estas son las llaves para hacer determinadas cosas. No se trata de que tú tengas que esforzarte, comprarlas, conseguirlas, ir a no sé cuántos sitios, hacer no sé cuántas oraciones y rezar no sé cuántas veces para que te den unas llaves. Se trata de mirar a ver qué llamada has sentido, porque si has sentido una llamada a hacer algo, es posible que te hayan dado llaves y no te hayas dado ni cuenta. Llaves son permisos. Es decir, las llaves siempre son una realidad multifacética.
Por un lado son los permisos de actuación, porque ese permiso, que es una llamada, insisto, o sea, estoy hablando de cosas espirituales, ¿eh? Esa llamada espiritual te va a abrir las puertas. Pongamos que Miguel te ha encargado algo, de parte de Dios, por supuesto, porque Miguel no mueve un dedo sin que venga de Dios, pero pongamos, tienes el sueñito con Miguel y te dice tal igual cosa. Bueno, tú con eso es como el que va con salvoconducto. Pues vas con el pase de Miguel y se te abren las puertas porque vienes, o sea, es que es eso. Entonces, en ese sentido, es que son llaves porque te abren puertas. Pero luego hay otras facetas de lo que son las llaves. Y entonces esas otras facetas, bueno, pues una de las facetas claves es información. Información, claro, pues por ejemplo, por volver al caso de lo del monje ese, pues los planos para hacer el templo. Eso es información, porque a lo mejor el monje no sabía concebir exactamente qué es lo que estaba pidiendo Miguel, es que igual no estaba ni entendiendo, no. Bueno, te dan, o sea, te llega en bloque planos, o sea, dices, vale, pues sí, pues es que se trata de construir algo. Y esa información también es una llave, es una clave. O sea, ¿por qué? Porque cuando tienes la información clara, el conocimiento claro, la comprensión clara y concreta de qué es lo que hay que hacer en un sitio, eso te abre el entendimiento y a su vez te abre caminos. ¿Por qué? Porque ahora ya sabes lo que hay que hacer y ya sabes cómo moverte, o sea, a quién ir en este plano, en el mundo material, para que eso se haga. Es decir, que no es lo mismo que te venga un plano para hacer un templo, que dicen, vale, pues tengo que llamar al picapedrero, o sea, bueno, ya sabes a quién tienes que buscar, ¿no? Y tienes que hablar con no sé quién, porque se trata de hacer un templo. Que, por ejemplo, pues que se te llame, o sea, es decir, se te dé, digamos, las llaves o el permiso para hacer otra clase de proyecto. ¿Qué sé yo? Una biblioteca. Alguien podría decirte, no, tienes que guardar libros o guardar semillas o cultivar no sé qué. Hay que cultivar no sé qué porque va a hacer falta no sé cuántos, plantas medicinales, lo que sea. Porque dependiendo de la información, es decir, la claridad que tengas relativa a lo que tengas que hacer, pues no solamente se te abrirá el entendimiento y se te abrirá, digamos, el decir, ah, vale, esto lo puedo concretar así, sino que, bueno, ahora ya sabes qué caminos tomar. Vas a empezar a buscar lo necesario en el plano material para hacer eso, las personas adecuadas, etcétera, etcétera. Por eso también las llaves no solo están relacionadas con puertas de entendimiento también, sino también con caminos. O sea, las llaves abren puertas que a su vez abren caminos. Y todo esto, por supuesto, pues sí, está relacionado con las energías sagradas de las encrucijadas. ¿Por qué? Pues porque siempre cuando una persona recibe una llamada que a su vez son llaves, permisos, información y se le dice tal y cual cosa, bueno, pues esto, si esa persona estaba, por ejemplo, en un lugar donde había muchos caminos, como sucede pues en cualquier telaraña de caminos o yo qué sé, en una ciudad llena de calles o en una carretera, o sea, en estas carreteras que hay un montón de desvíos y de posibilidades, bueno, cuando de repente te dan llaves, permisos, tal, y la cosa se concreta, sales de la encrucijada. ¿Por qué? Porque ya no estás en el centro de un montón de posibilidades, de repente te concretas, dices, no, yo no quiero ir a todas partes, o sea, no, aquí, no, ahora ya sé dónde quiero ir. Entonces, atraviesas una encrucijada posicionándote en la dirección que ahora sí, ahora ves clara. No significa que luego no te vayas a ir encontrando encrucijadas, porque las encrucijadas, bueno, eso es un tema de por sí. No sé, no me acuerdo ya si le he dedicado un vídeo en este canal a las encrucijadas, supongo que sí, pero bueno, tengo un libro publicado que se llama El libro de oro de las encrucijadas y espérate que no salga una parte 2 cualquier día porque es un tema enorme. Anubis me llegó a decir en su día que debería existir una carrera universitaria consagrada a las encrucijadas porque básicamente nos desarrollamos, aprendemos y existimos atravesando encrucijadas de continuo, solo que no nos damos cuenta.
Entonces el arte, la ciencia de saber ver las diferentes encrucijadas que se nos presentan y resolverlas, tener discernimiento y resolver las encrucijadas de manera acorde a nuestra alma, bueno, pues esto es todo un tema. Yo llevo 20 años pensando en el tema, no he acabado ni creo que acabe en lo que me queda de vida. O sea que, bueno. Pero sí, pues cuando se trata de realizar un proyecto espiritual, las encrucijadas están ahí. Y parece que me haya ido del tema, porque vamos a ver, madre mía, ¿dónde me he ido a parar? ¿No estaba hablando de sanar casas? Bueno, pues sí, tiene que ver. Tiene que ver porque sanar casas, como ya he dicho, en ocasiones es una cosa muy sencilla, entre comillas, ¿no? Porque es una cosa menor la que tienes que hacer. Tú estás viviendo de alquiler en un sitio, bueno, simplemente limpias una casa, reparas unas cosas, eh, pones unas velitas, rezas tal y cual y ya está. Pero a veces, pues no. A veces lo que quieres, o sea, el impulso que sientes, tu alma te está pidiendo a sentarte y hacer una obra. Es decir, en términos religiosos arcaicos, que son los que me gustan, los tradicionales, los de piedrotes, piedras pesos pesados. En términos arcaicos sería decir, quiero sentarme y hacer la obra de Dios aquí, en el sitio que Él quiere que yo esté o de la manera que... ¿Qué es lo que puedo hacer con esta casa que la quiero poner al servicio de Dios? Bueno, pues ahí se te pueden empezar a mover cosas. También hay gente que a veces no es que esté viviendo en esa casa, pero hay gente que tiene mucho dinero y de repente, pues, quiere poner eso al servicio de Dios y le gusta el tema de las casas. Y a veces, pues, hay gente que ha comprado edificios históricos con enorme valor y quiere dedicarlos a un uso religioso o espiritual. Bueno, pues ahí también se moviliza todo esto, pero vamos a lo grande, claro que sí. Claro que sí, porque ahí estamos hablando además de rescatar, redimir. Bueno, imagínate, ¿no? Pues yo, por ejemplo, además, es que mira, de esto podría hablar mucho más. Lo que pasa es que no puedo explayarme sin eh, comprometer privacidad de terceros. Pero el primer trabajo que yo realicé cuando me marché de casa de mis padres a los 19 años fue precisamente en relación a algo así, porque yo me fui a vivir y a trabajar en un monasterio que ya no pertenecía a la iglesia, pero que pertenecía a manos privadas y que se estaba restaurando y rehabilitando de a poco para hacer celdas, es decir, habitaciones individuales donde la gente pudiera ir a estudiar, a estar en silencio, etc. No lo llevaba la iglesia, insisto, como digo, es decir, pertenecía a familias pudientes, vamos a decirlo así, familias de la burguesía o como se le quiera llamar, que en su momento, en el momento en el que los bienes de la iglesia se desamortizaron en este país, en no sé qué época, bueno, esto fue comprado, o sea, pasó a manos privadas y bueno, estas familias, sin embargo, pues muy creyentes, muy devotas, pues querían devolver el monasterio a un uso que tuviera que ver con la espiritualidad. Y entonces, bueno, allí, claro, un lugar antiguo, que bueno, ahí había trabajo, no creo que hayan terminado al día de hoy. Y yo tengo 54 años, pero es que los edificios antiguos, históricos, estoy hablando de una cosa con parte medieval y bueno, en fin. Ahí eso sí que es un sumidero de dinero y de inversiones, no se acaba nunca, porque mantener algo tan antiguo es una continua inversión, pero en este caso el edificio también daba muchísimo, es decir, no estaríamos hablando, como dije en el vídeo anterior, de un lugar sumidero en plan parásito o vampiro, porque sí, tú puedes estar metiendo toneladas de dinero, de esfuerzo, de trabajo, tienes que emplear a personas de diferentes tipos para que mantengan ese lugar, para que lo reparen, para que lo atiendan, etcétera. Pero un lugar así, si se lleva bien, si se realizan las obras oportunas y si pues se gestiona como Dios manda, eso revierte muchísimo a las personas que van allí, a la sociedad en general. Entonces, claro, está equilibrado, es decir, es un enorme desgaste de dinero para quien lo hace, pero si se hace con vocación y se hace bien, se revierte. O sea, eso da muchísimo.
Normalmente las personas que rescatan edificios históricos para volverlos a destinar a un uso espiritual o religioso, pues tienen incluso pues una vocación que raya en lo sacrificial, porque saben que económicamente nunca va a ser rentable algo así y no van a recuperar nunca todo el dinero que habrán puesto en eso, pero lo hacen pues por amor a Dios y por el deseo de darle un bien a la sociedad. Entonces, bueno, un lugar como aquel donde yo estuve trabajando, pues es incontable la gente que ha ido allí a pasar días, fines de semana o incluso meses y que han recibido un beneficio espiritual. Entonces, mantener un lugar así y que se convierta como en un referente para la sociedad de ese lugar, que saben que ese lugar está allí, que pueden ir cada vez que quieran, bueno, que se abre, pues eso, a actividades religiosas, bueno, todo esto. Incluso, bueno, es igual, no quiero alargarme para no dar detalles, pero es igual. O sea, el tema es que eso tiene un sentido y eso, pues hay todo un despliegue ahí que en el plano espiritual pues está, por supuesto, lleno de seres, entidades de otro plano que están ahí manejando los hilos. Y por supuesto que tuvo que haber en su momento, cuando todo este proyecto se inició, el proyecto de cuando las familias aquellas dijeron vamos a devolver este monasterio a un uso espiritual, eso tuvo que haber un llamado de alguna parte, tuvo que haber unos guardianes del lugar eh, facilitando las cosas, es decir, tuvo que haber guardianes del umbral, tuvo que haber, bueno, todo este despliegue del que estoy hablando, porque es la manera en que salen las cosas. Y si no, no hubiera podido salir adelante. O bueno, se hubiera hecho un emprendimiento como tantos que se hacen y no hubiera pasado de, vamos, se hubiera estrellado el proyecto en los primeros años. ¿Por qué? Pues porque cuando los proyectos se hacen desde el yo y porque a uno se le ha ocurrido y ha tenido una idea no más, una cosa tan ambiciosa, por así decirlo, en el plano espiritual es que no llega lejos. Tiene que ser que te han llamado. Porque, pues bueno, por todo lo que te he dicho, por todo lo que he dicho y porque además normalmente las obras que tienen que ver con ayudar a terceras personas y en destinar pues un edificio, una casa o algo histórico al bien y al uso de más personas, bueno, pues todo eso no se puede mover desde el yo. Del mismo modo que uno pues no puede, qué sé yo, meterse en una congregación religiosa meramente desde el yo y que eso prospere o triunfe. Ni puedes emprender determinadas labores de sanación o de ayuda espiritual a los colectivos. Cuando hablamos de todo lo que es colectivo, siempre tiene que haber una llamada y no puede ser. Eso del yo no puede salir porque el yo es demasiado pequeño, interesado y subjetivo. El yo al final, pues, ¿dónde está? ¿En qué está pensando el yo? En lo mío, 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 que esto es mío y esto es mi casa y no me lo toques y aquí pues bueno, no quiero que venga gente o si viene gente, bueno, yo quiero controlar todo el tiempo lo que hacen y que me paguen y que todo me salga a cuenta, que los negocios me salgan y tal y cual. Y nada de invertir dinero en pérdidas para que vengan aquí cuatro, estén rezando y luego se sientan mejor. No, 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 no. Ese es el yo. Ojo, que yo no digo que esté mal, ¿eh? Quiero decir, está bien, pero para determinado tipo de proyectos. Para otras cosas, Dios mueve las cosas de otra manera y llama a personas que son capaces de trascender bueno, esta parte tan interesada y subjetiva, ¿no? Y que pues tienen esta faceta sacrificial de saber poner parte de sus bienes pues en aras en el altar, digamos, sacrificial de una causa superior que ha venido, digamos, indicada con suficiente intensidad y suficiente repetición, pues a través de lo que sea. Pues porque hay gente que lo siente en su corazón, hay gente que lo sueña, en fin, hay gente que lleva, pues necesita años para discernir algo, pero al final, pues la claridad la tienen. Y bueno, me he enrollado mucho. El tema de las llaves, en realidad, pues daría para hablar de más cosas, pero lo voy a dejar aquí porque es suficiente y no me parece mal todo lo que he dicho.
Así que bueno, un capítulo más.